De la colección Gestas Heroicas. Cuento: El niño y el león. Sebastián era un niño de 10 años, su edad aproximada, pues en realidad nadie sabía su día de nacimiento, solo el año. Siendo bebé, había sido abandonado en una banca de la plaza. Afortunadamente, no faltó quien se apiadara de él. Al principio fue criado por doña Juana, mujer piadosa y soltera, pues no se casó nunca. Pero al ser de edad avanzada, solo pudo ver por él los primeros 5 años. A esa edad, fue adoptado por el tío Filemón y la tía Ramona, parientes lejanos de doña Juana, quienes, para terminar de convencerla, le ofrecieron unas monedas que doña Juana no rechazó. Filemón tenía cierta solvencia económica que le daban sus fincas de café y otros negocios. En 1821, Cuautlapan era un pequeño poblado de apenas algunas casas, la mayoría a los costados del Camino Real y otras pocas alrededor de la pequeña plaza donde los lugareños acudían a vender sus cosechas o mercancías. El camino, que solo era una rodada, era accidentado por las piedras de laja, pues el cerro es muy pedregoso, pero lo bonito es que deja ver en lo más alto el valle de Tuspango, todo rodeado de exuberante vegetación, de árboles maderables y frutales. Sebastián ayudaba en las labores de la casa. Por su corta edad hacía pocas cosas, como darle de comer a las gallinas, acarrear agua del nacimiento, deshojar las mazorcas u otras labores propias a sus fuerzas. Un poco más grande, acompañaba los domingos a tío Filemón, y en ese día realizaba algunos cobros y pagos. Sus clientes y cobradores lo conocían muy bien, sabían su debilidad, por lo que sin pichicaterías le invitaban tragos de aguardiente o licor de zumo de naranja. Cualquiera de los dos le pegaba igual a Filemón. Después de 2 o 3, perdía la noción. Y si de por sí era analfabeta, a la hora de los centavos lo mareaban aún más con números y sumas que milagrosamente siempre salían a su favor, por lo que el viejo Filemón siempre cobraba menos o pagaba de más. Salía ya rayadón rumbo a la cantina. Hacía una parada en el tendejón donde compraba un puño de dulces, los que a veces eran de menta o de anís, redondos y azucarados, y cuando había cobrado poco, de colación. Continuaban hasta llegar a la cantina, donde Filemón le decía al pequeño Sebastián: «Ora, siéntese ahí», y le señalaba un tronco de árbol. «No se mueva hasta que yo salga. No me tardo», y le entregaba el puñado de dulces. Así entretenía a su ahijado. Sebastián, obediente, se quedaba sentadito en el tronco, que sus nalgas ya conocían de memoria, esperando por horas hasta que el tío salía rebotando en las paredes. Entonces Sebastián agarraba la rienda del burro para que no se moviera. Filemón lo montaba siempre después de varios intentos. Regresaban ya noche a la hacienda, el viejo durmiendo sobre el burro, el niño caminando detrás. Eso no cambió en años, solo que cuando creció tenía más quehaceres. Ayudaba en la siembra y cosecha de café. Por alguna extraña razón, un día Filemón llevó a un maestro de primaria, el cual le daba clases 2 veces por semana al niño. Así, después de un año, aprendió a leer y contar. A sus 9 años,
Hacía las cuentas de la compra y venta de café y de otros negocios de Filemón. Cuando le entregaba las cuentas a Filemón, ya sabía cómo hacerlo. Lo había visto muchas veces con sus clientes. Lo mareaba con números para al final entregarle incompleto. Como no tenía malicia, pues no la conocía, le robaba solo lo necesario para comprarse alguna golosina o las canicas que tanto le gustaban. Tío Filemón nunca le dio nada, ni un solo peso, menos doña Ramona, quien era aún más coda. Y así crecía Sebastián. Su pasatiempo era ir a nadar al río de la barranca, siempre a escondidas, pues lo tenía prohibido, cazar pájaros con un charpe en la finca o pescar camarones en la poza. Nunca viajó más allá de los poblados cercanos, donde acompañó a Filemón por cuestiones de negocio. Conoció Tuspango, Coapichapa, Sumidero y Fortín. Siempre quiso explorar las rutas de Galicia, cosa que nunca se le cumplió. La madrugada del 14 de mayo, cuando tenía 11 años, doña Ramona lo envió al molino, como siempre, a las 5, por masa, para hacer las tortillas del desayuno, que siempre eran frijoles o huevo. Solo el domingo lo acompañaban con un trozo de queso o chicharrón, y se lamentó que ese día fuera martes. De regreso, subiendo la cuesta, comenzó a escuchar sonidos extraños, pisadas de caballos y de gente. Tenía buen oído y sabía que no se equivocaba, pero era muy temprano. Apenas clareaba el día. El sonido de espanto de los pájaros le confirmó que no estaba equivocado. Se detuvo a la vera del camino, quietecito. Poco a poco, entre la vegetación del camino, fueron apareciendo sombras. Soldados, sus siluetas eran inconfundibles. Estaba seguro de que eso eran. Había visto antes a militares algunas veces patrullar el poblado, pero nunca eran más de 10. Pronto se dio cuenta que nunca había visto tantos. Avanzaban con los fusiles en las manos, bayonetas caladas, volteando a todos lados, nerviosos. Escudriñaban la vegetación, los muros, los techos, todo, pero pasaron a su lado sin mirarlo siquiera, como si no existiera. El impresionado no perdía detalle, sus caras serias, sus casacas azules turquís sucias, las vistas de sus pantalones que a él le parecieron verde aguacate. Eso le provocó una sonrisa. Sus botas y polainas llenas del barro que él bien conocía, pegajoso y resbaladizo. Sombreros chacos por los que los había identificado, no obstante su corta edad. Detrás de estos venían más. Aunque sabía contar, no pudo hacerlo. Eran muchos, y en verdad lo eran, cerca de 1 millar. Y no solo eso, mulas cargando ruedas de carretas, que en realidad eran cureñas de cañones, pero ¿qué podía saber él de eso? Lo que sí reconoció fueron los cañones de 12 libras, estos últimos más pesados y voluminosos. Detrás, otras bestias de carga trasladaban muñoneras, barriles de pólvora, cajas con balas de cañón, botes de metralla, munición, víveres, lonas y muchas otras cosas. Ya había perdido la cuenta de los soldados de a pie cuando escuchó el sonido de un tambor y observó la figura de lo que le pareció un enano. Marchaba al centro del camino. Más cerca vio que el de baja estatura no era más que un soldado de unos 12 años, marchando con elegancia y que absorto en su papel de tamborilero, con sus pequeñas manos manejaba con destreza las baquetas, marcando el ritmo de marcha, de casaca roja, pantalón con vista santeado. A Sebastián le pareció increíble que ese pequeño tambor fuera la guía de todo un ejército que lo seguía como hipnotizado. Y se imaginó que él podría ser como ese tamborilero, al que envidió, pues llevaba calzado y él no. Lo que no sabía es que ese joven soldado era huérfano como él.
reclutado para nunca volver. Apenas se alejaba, surge un hermoso caballo. No es el común de la tropa, este sí es fino. Sus crines son relucientes y se mecen con el viento de la mañana. Montado, un jinete. En su cintura puede ver un sable. Su ropa no está sucia. Se distingue fácilmente de los demás. Su sombrero chaco parece recién salido de un almacén, y no es para menos, pues este personaje no es otro que el coronel Francisco Evia, quien, con sus voluntarios de Castilla, acude presuroso al combate, que según confirman sus espías, se llevará a cabo en la villa de Córdoba, pues los trigarantes se han atrincherado en ese lugar. Evia ha asegurado Orizaba. Lo siguiente será tarea fácil. Pronto cruzarán la barranca de Villegas, desconociendo el militar que ya una emboscada lo espera abajo, en el puente de San Miguel, y en la garita del Fortín recibiría los primeros embates de resistencia, que no buscan ni lograrán detenerlo, solo retrasar su llegada. Pero esa es otra historia. Sebastián lo mira embelesado, ignorante de la importancia de los acontecimientos de los que es testigo. No pierde cada detalle del oficial. Es la curiosidad natural de un niño, y observa las botas relucientes, los botones de su casaca que parecen de oro, pistola a la cintura, dentro de su faja de fina tela, hombre de piel blanca y edad madura, notoriamente español, de largas patillas, con ojos almendrados que apenas asoman por la visera de su chaco. Quien gira su mirada al pasar junto a él, esos ojos lo miran. Le dejaba claro que, aunque ninguno de los anteriores ha puesto atención en el escuincle de baja estatura, descalzo y con ropa de manta, él sí, él ve todo, por insignificante que sea. No fue propiamente un saludo, tan solo una inclinación de cabeza, casi imperceptible. No hubo una sonrisa, solo una mirada seria, tosca, que se cruzó con la del niño. Por unos segundos, Sebastián lo siguió con la mirada, con esos ojos inocentes, y así lo vio alejarse mientras su caballo se contoneaba en el camino y sus cascos resbalaban por la humedad de la noche. Le siguen muchos de a caballo, los dragones, con sus casacas amarillas chillón. Es imposible no verlos. No desean pasar desapercibidos al enemigo, muestra de su fuerza y fiereza. Son muy temidos, pero ese amarillo se pierde por el polvo y la suciedad. Salpicados de lodo, húmedos por el sudor de los hombres, los uniformes permanecen, pues es su distinción, su legado, del que, aunque sufran, conservarán hasta la última gota de sudor o de sangre. Se ven flacos, cansados, barba de varios días. Parecen continuar por pura inercia, y así es, a marchas forzadas, vienen desde Tepeaca. Aún con su fama, no dejan de ser solo hombres. Sebastián comprendió que todos ellos son los verdaderos héroes, los que pasan hambre y frío, los que no pueden asearse a diario, conocen el sufrimiento y el dolor, los que han dejado su patria lejana, ya no para conquistar el mundo, sino para mantener su poder a la distancia, el de una España que, encontrándose tan distante, los ha olvidado, ensimismándose en sus propios problemas, condenándolos a su propio destino. Y así la tropa pasó por Cuautlapan, alborotando a la poca gente del lugar, quienes gritan de espanto, lloran en silencio, temen por sus vidas. Algunos apurados esconden los costales de maíz y frijol o las pocas cosas de valor que pudieran tener. Esperan de ellos el saqueo y las atrocidades de las que son famosos y de las que han escuchado los campesinos. Saben quiénes son y de lo que son capaces, pero Evia lleva prisa y nada de eso sucede. Solo algunos soldados,
Roban a su paso tortillas o comida que encuentran en las cocinas o en el comal. Solo lo que ven a la vista, y de inmediato se reintegran a la columna. Ya casi pasan. Pero para no perder la costumbre, Evia ordena prender fuego a media docena de casas, las que arden sin demora al ser sus techos de hoja de palma, también algunos cañales, solo para dejar huella de su paso, de que el león ibérico estuvo aquí. Algunos pobladores escaparon al monte, ocultándose, esperando el día para hacerles frente y descargar su dolor e impotencia. No esperarán mucho, pues se corre la voz y de toda la región acudirán pobladores a defender una villa fortificada llamada Córdoba. Sebastián, por más que lo intentó, no pudo acudir al llamado. Tío Filemón no se lo permitió, pretextando su corta edad. Lo cierto era que era la suya el mayor impedimento. No podía darse el lujo de perder a su ahijado, y con él a quien le hiciera las cuentas. Filemón solo sabía que desde que él administraba, cobraba más y pagaba menos, y se volvía más rico. Pero el gusto no le duró mucho. Sebastián no solo contaba el dinero, también los días. Se escapó unos años después. Encontró trabajo con un hacendado de Monteblanco, que lo trató muy bien. Fue su administrador por muchos años. Con el tiempo, logró tener su propio rancho. Se dice que hizo fortuna. Jamás conoció las grutas de Galicia. Pero cuando fue viejo, se dice que cuantas veces podía, contaba y presumía que cuando era niño había visto cara a cara al famoso y muy temido león ibérico, y le había sostenido la mirada. Y nadie le creyó, solo yo. Autor: Luis Nacauma Salas. Narró para ustedes Luis Nacauma Salas. Diseño y edición de este video, Mario Andrade López. Colaboración especial, ingeniero Ernesto Rivera Pernia. Córdoba, Veracruz, junio 2026.